1. Gloria al Señor para siempre. Dios es bueno, amén. Amén, gloria a Dios. Dios es santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Versículo 3 al 4. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Padre amado, adoramos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos, te damos a ti la honra, la gloria, la adoración, la exaltación, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad. Delante de ti estamos en esta hora, Señor. Te pedimos, oh Dios mío, la guianza, la dirección de tu Espíritu. Que seas tú hablando a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, habla a través de mi vida. Dios mío, por favor, sé tú glorificándote, Dios. Rompe cadenas, rompe yugos, rompe ligaduras, Señor. Todos los dardos de fuego del maligno quedan destruidos, quedan sin poder. Te pido, Dios, que envíe ángeles guerreros dentro de este lugar, en los alrededores, y que seas tú, Espíritu Santo, ministrando en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. He venido enseñando acerca del culto de acuerdo a la Biblia. Gloria al Señor para siempre. Y en la anterior enseñanza estaba hablando acerca del culto o los cultos a los que Jesús asistía, porque Jesús se congregaba, y lo vimos en varias partes de la Biblia, lo que Jesús hizo cuando él se congregaba. Él cambió la manera, cambió muchas cosas, muchos sistemas que se estaban haciendo allí en los cultos, y vemos que era una persona reconocida dentro de las personas que asistían, dentro de las personas que se congregaban allí en la sinagoga de ellos, dice la palabra de Dios, lo especifica, ¿eh? Gloria al Señor. Y vemos que Jesús inició su ministerio allí, dentro de esa sinagoga, dentro de esas personas que estaban haciendo los cultos no de la manera como Dios lo había establecido, porque cuando nosotros hacemos los cultos de una manera costumbrista, de una manera rutinaria, nosotros no estamos haciendo los cultos de la manera como Dios lo estableció. Amén. En su palabra. Amén. Entonces vamos en esta hora a hablar del culto en la iglesia primitiva. El culto en la iglesia primitiva. Ya sabemos que son con los apóstoles, ya hablamos de Jesús, y ahora vamos a hablar de los apóstoles. Santo es el Señor para siempre. Si algo debemos nosotros destacar o analizar y pensar, que el culto en la iglesia primitiva lo estableció Dios. Lo estableció Dios cuando Jesús habló y les dijo a los apóstoles que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les dijo que se quedaran ahí. No les dijo cuántos días, sino que se quedaran en Jerusalén y se reunieran allí hasta que fueran bautizados por el Espíritu Santo. Algo que ya sabemos que ellos no sabían qué significaba eso. Eso era una palabra nueva para ellos. Pero, ¿qué los llevó a recibir? La obediencia, exactamente.
La obediencia. Y vemos en el versículo 13, dice, y entrados, ya después que vieron a Jesús subir al cielo, dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y sigue diciendo el 14, y todos perseveraban unánimes en oración. Perseveraban unánimes todos allí en oración y ruego, dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, que también se quedó orando porque ella también necesitaba estar en comunión con Dios, y con sus hermanos. Ahí especifica que María se reunió con los demás apóstoles. Los hermanos en la carne de Jesús también se reunió con los demás apóstoles para orar. Dice que estaban allí perseverando, o sea, de manera constante, no se salían de allí orando. Gloria al Señor. Y dice el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran, ¿cuántos eran, hermanos? 120, dice, eran como 120 en número, no dice que era la totalidad, que eran como 120. Uno ve la multitud y uno más o menos calcula, y podían haber más, ¿ya? Y eran como 120 en número, y dijo, y ahí comenzó a hablar las escrituras, a explicar. Eso es algo que es maravilloso, mis amados. Lo llevo a explicarlo de esta manera, porque una iglesia no se conforma o no se forma, para ser más exacto, con que uno decida, no, aquí hay un salón grande y yo me escapo de allá de mi iglesia donde yo asisto, compro una sillita, compro un atril o una mesita de mi casa, la traigo y salgo por ahí, invito y establezco un culto. ¿Quién les dio la orden a ellos que hicieran eso? El mismo Jesús. Les dio la orden que se reunieran allí en la casa donde estaban todo este poco de discípulos, ¿verdad? Que vivían allí, o estaban allí, dice que moraban, vivían allí. Y se reunieron, o sea, cada uno no cogió para su casa, no, ya Jesús se fue y listo, hasta aquí llegó todo, no, ellos se quedaron allí obedeciendo, unánimes en oración y ruego. ¿Usted por qué cree que hace la diferencia entre oración y ruego? Porque el ruego se va más allá de unas simples palabras. El ruego se va más allá de saber expresarme delante de Dios. El ruego implica más que palabras, implica lo que yo saco de aquí adentro. Mi parte emocional y mi parte espiritual. Allí se unen las dos partes. Mi parte de mi espíritu y mi parte también de mi alma. Gracias, mi alma. Amén. Cuando hay una simple oración, muchas veces en las palabras que uno dice no hay ninguna clase a veces ni de emoción. No se transmite nada, es seca, es vacía. Pero vemos que ellos estaban allí reunidos, unánimes, o sea que estaban todos enfocados en lo mismo. No estaban los unos orando y los otros hablando cháchara por allá. No, estaban unánimes en oración y en ruego. Tanto hombres como mujeres estaban allí orando, clamando a Dios, hasta que sucedió algo que nunca ellos habían experimentado en su vida. Allí comenzó la iglesia, allí comenzó esos cultos maravillosos, que fue algo extraordinario, mis amados.
Y necesitamos entender a qué de verdad nosotros debemos reunirnos, a qué nosotros de verdad debemos congregarnos, porque esto es algo que dentro del pueblo de Dios o en las diferentes congregaciones se ha venido perdiendo. Muchos se congregan porque allá yo tengo amigos. Muchos se congregan porque en mi casa no me prestan atención y allá pues al menos me abrazan y me saludan con cariño, alguien me sonríe. Se pierde. Otros llegan a cobrar porque es que el hermano o la hermana me debe y después del culto le cobro porque no la voy a dejar escapar. Ajá, esa risita la de la santo es el Señor. Se viene a culto muchas veces porque hay un festejo, hay una celebración, va a haber una repartición. Ustedes saben que muchas iglesias cuando se va a repartir comida, ese día sale todo el mundo, hasta el que no se congrega, ese día asiste, porque eso se riega. Y como eso lo saben muchos pastores, pues acostumbran a hacerlo seguido para tener la iglesia llena, ¿verdad? Reparten comida, reparten compra. Se dice tantas cosas que mejor no menciono para que nadie vaya a decir me están mencionando a mí. Pero a veces, mire, lo voy a resumir en una palabra. Se atrae a la gente con cosas que no son ni reales ni son bíblicas. ¿Sabe qué le gusta a la gente? Que le den lo material. Que le den lo material. Estuvimos al inicio del ministerio. No miento, todavía no estábamos pastoreando, pero había una señora que comenzó a asistir a la iglesia porque le daban las compras los domingos. Y ella llegó con su historia, es que tengo un poco de nietecitos y mostró el cuadro de nietos que tenía. Y resulta que después que nos dimos cuenta que ella tenía negocio de andar de iglesia en iglesia los domingos para que le dieran las compras, cuando se le dejaba de dar, venía y se iba para otra iglesia con esa misma historia. Ese era su emprendimiento. Alabado sea Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender cuál es el enfoque bíblico para nosotros congregarnos. Orar, rogar, suplicar a Dios, adorar a Dios, aprender de su palabra, estar unidos, no peleando el uno con el otro, de que yo soy mejor que aquel, que yo soy más alto, que yo soy más blanco, que yo soy más gordo, que yo soy más flaco, que yo vengo estrenando, y entonces se convierte la congregación o la celebración de los cultos en una pasarela. ¿Quién estrena más? ¿A quién mejor le queda la ropa? Porque si hay algo que se está volviendo común, mire, esos videos donde dicen, acompáñenme que me voy a vestir para irme para el culto. ¿Ah? El outfit, ¿verdad? Y empiezan a desfilar, hermano, dejemos la payasada, y discúlpeme la expresión. Pero no estoy diciendo ni que usted se ponga lo peor, ni estoy diciendo que usted no se vista elegante. Estoy hablando de que nos enfoquemos en lo que de verdad nosotros debemos enfocarnos. Debemos vestirnos bien para Dios, sí. Pero es que cuando nosotros comenzamos a querer entonces hasta cambiar el caminado, ¿verdad? Porque estamos estrenando, porque tenemos un peinado de eso bien ostentoso y no queremos que nos despeluquemos. Nosotros estamos perdiendo el enfoque y esas son cosas que a Dios no le agradan. Amén. Necesitamos aprender esto, que es necesario que no nos desviemos, mis amados, no nos desviemos. Bien, podemos afirmar que la primera iglesia comenzó con culto
Y lo vemos también en el capítulo 2 de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mire, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mire, un estruendo, un estrupicio, algo sorprendente, que llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Tremendo. Llegó de repente lo que ellos estaban allí pidiendo sin saber qué era. Pastora, yo a veces la escucho a usted hablar de las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo no entiendo qué es lo que usted me está pidiendo, que yo sienta, que yo exprese, que yo diga. Pues usted simplemente pida: yo quiero, Señor, sentir lo que tú tienes para mí. Yo quiero experimentar, yo quiero recibir. Porque es que, hermano, el Espíritu Santo tiene abundancia. Yo no le estoy diciendo que usted reciba lo que yo he recibido. Yo le estoy diciendo que usted busque lo que Dios tiene para usted. Cada uno, mire, se le repartieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. De esa manera comenzó la iglesia primitiva, con hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, no llenos de conocimiento. No es que yo me sé la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, no, con hombres y mujeres que estaban llenos del Espíritu Santo. Así comenzó la iglesia primitiva, y así quiere Dios que nosotros también permanezcamos llenos del Espíritu Santo. Porque si usted se da cuenta, en Corintios también Pablo habla del hablar en lengua. Eso lo habla el apóstol Pablo. Entonces eso no fue para ese momento específico. Eso fue para la iglesia, no solamente de ese momento, sino para la iglesia de estos tiempos. Y es una iglesia de estos tiempos que se ha vuelto dormida, que se ha vuelto acomodada, que se ha vuelto, que yo no sé ni a quién espera. Porque persona que esté vacía espiritualmente no va a oír el sonido de la trompeta. Necesitamos tener nuestras vasijas llenas de aceite. Y no solamente nuestras vasijas, sino también nuestros depósitos. Yo puedo tener aquí, mire, agua. Una vasija con agua, porque en el momento yo necesito agua. Pero resulta y pasa que esta agua no me puede ser suficiente y necesito tener en otra vasija. Porque es que el culto se demora, el culto demora tanto tiempo, y yo tengo que calcular cuánta agua yo necesito. Y eso es lo que el Señor nos habla a nosotros en la parábola de las vírgenes. Amén. Usted no sabe en qué momento el Señor va a venir, y usted necesita, mire, llénese de Dios. Llenar su vasija de ese poder, de esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Entonces necesitamos darnos cuenta, mis amados, de qué manera comenzó la iglesia primitiva y de qué manera Dios quiere que nosotros permanezcamos. Vamos a dejar esto hasta ahí. Mañana continuamos para que nosotros ampliemos mucho más, y ojalá usted termine de leer todo el capítulo 2 para que se dé cuenta lo que Dios hizo y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a orar.